salvación acaso se pierde? Pues esa es una pregunta que recibo muchas veces como pastor. Y yo creo que la gran mayoría de la gente alrededor del mundo tiene algo de incertidumbre en sí mismo si en realidad van a alcanzar la vida eterna. Pues las religiones del mundo dicen que, bueno, sí, hay un Dios o hay un montón de dioses, nosotros hemos fracasado, pues hay algo de culpa en el ser humano, y bueno, hay que hacer varias cosas para poder aliviar esa conciencia, para aliviar la culpa. Pero es que en todas las religiones enseñan que hay que hacer, hacer y hacer y hacer. Y aún así, uno nunca sabe si es salvo o si no es salvo. Pues gracias a Dios, la Biblia nos enseña que el cristianismo es totalmente diferente. Pues en el cristianismo tenemos una promesa de Dios, es lo que encontramos en Primero de Juan. De hecho, todo el libro de Primero de Juan yo lo recomiendo como un estudio personal para saber si realmente somos salvos o no. Pero dice, finalizando ese libro, dice en el versículo 11 del capítulo 5, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta promesa se repite a lo largo de toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando se da a entender cuál es el Evangelio, que nosotros podemos saber que somos salvos. Ahora, entonces, volviendo a la pregunta original, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Realmente es una cuestión de tres cosas. Es una cuestión de tres cosas. Primeramente, si la salvación es por obras o si es por la gracia de Dios. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque si la salvación es meramente por obras, claro, la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque yo nunca podré tener la seguridad total de que haya hecho lo suficiente para poder ganarme la salvación o para retenérmela. Hay gente que usa textos así como en Filipenses, que hay que obrar nuestra salvación con temor y temblor, hay que ocuparnos, digo, en esa salvación. Usan otros textos así como en Santiago, que la fe sin obras es muerta. Y sí, pues esos textos son muy importantes, pero no hablan de cómo recibir la salvación, ni siquiera cómo mantener la salvación. Hablan del fruto de la salvación. Esa es la clave, que la salvación genuina y verdadera siempre va a producir buenas obras, pero nunca se gana con las buenas obras. Voy a repetir eso porque es muy clave. La salvación genuina y verdadera siempre produce buenas obras, pero nunca es causada por las buenas obras. ¿Por qué? Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No puede ser por obras, porque alguien podría decir, yo me he salvado. Ahora, eso va en contraste con todas las religiones del mundo, porque la religión dice, haz esto y vivirás, pero Cristo dice, yo ya lo hice y tienes que creer en mí. Es su gracia, o sea, un favor inmerecido por la fe. ¿Cómo recibimos eso? Es por la fe. Ahora, hay un montón de textos en la palabra de Dios que habla de cómo vivir en esa fe y cómo esa fe produce las obras. Pero como digo, estos videos son muy corticos, entonces voy a resumir rápidamente. Para contestar la pregunta si la salvación se pierde o no se pierde, primeramente hay que responder si es por gracia o si es por obras la salvación. Si es por obras, se puede perder. ¿Por qué? Porque tú y yo, nosotros obramos de pronto bien para ganarnos la salvación en nuestra mente, aunque nadie puede hacer eso porque somos imperfectos y nadie se gana la salvación así. Pero ¿qué pasa el siguiente día cuando nosotros tenemos un pensamiento que
está mal. O cuando decimos una palabra indebida, cuando nosotros tenemos una codicia en el corazón, cuando nosotros comenzamos a guardar ira o enojo en el corazón. Y aunque el cristiano no vive ahí en ese pecado, ¿se pierde la salvación? Pues si la salvación es por obras, claro que sí, se pierde la salvación. Pero si es por la gracia de Dios, entonces soy salvo por la gracia de Dios. Ahora hay una segunda pregunta. ¿Quién mantiene la salvación? ¿Es Él o soy yo? ¿Es Cristo o soy yo? Para esto también quisiera leer algunos versículos bíblicos. Dice en el 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. ¿Quién es poderoso? Él en quien he creído. Está hablando de Jesucristo. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito? El depósito de la fe. Cuando yo deposito mi fe en Cristo, en lo que Él hizo por mí, que Él murió en mi lugar para que yo no tuviera que experimentar toda la ira de Dios, Cristo mismo recibió mi castigo. Él recibió la penalidad de mi pecado. Y ahora, ¿qué dice? Pues los que creen en Él para salvación, los que se arrepienten y depositan su fe en Él guarda ese depósito para el día final, para aquel día. Dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces dice en Efesios 1:13, en Él también, en Cristo también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio o buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra salvación. Ahora entonces, si yo oigo el mensaje y realmente internizo ese mensaje y luego creo en la promesa de Dios que todo aquel que cree será salvo, no perecerá en el infierno, no tendrá que venir bajo el juicio, la ira de Dios, porque Cristo ya fue juzgado. Si yo creo eso, si yo le miro a Cristo como mi Salvador y Señor personal y hay un verdadero arrepentimiento y fe genuino, entonces Él me salva. Y esa es la promesa de Dios, pero no solo para ese día. Él me recibe en sus brazos y me guarda perpetuamente hasta el día final. Hay otro texto en en Juan capítulo 10 que quisiera leer. En Juan 10, a ver si lo consigo aquí. En Juan capítulo 10 dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay varias cosas ahí muy importantes. Las ovejas de Jesús, o sea, los que han permitido que Jesús sea su Salvador, su Redentor, su Pastor, las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen, pero Él nos conoce. Él sabe quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Y hay una diferencia porque oímos la palabra de Dios y queremos seguirle a Dios. Pero escuchen bien lo que dice aquí, el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice el versículo 30, uno somos. Ahora, ese es el asunto. Si somos realmente salvos, Él nos guarda. Él nos guarda, nos protege, estamos en sus manos y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y nosotros mismos podemos escapar de esas manos. Fueron las manos que mantienen el universo, manos que fueron crucificadas por nosotros, recibieron los clavos de nuestro castigo ahí en la cruz. Y Él dice, yo las tengo en mis manos. Hay tantos versículos que hablan de cómo Él guarda nuestro depósito de la fe hasta el día final. Entonces, la primera pregunta, para contestar la pregunta si la salvación se puede perder, si yo puedo perder la salvación, la primera pregunta es, ¿la salvación es por gracia o por obras? Si es por gracia, entonces no. Si es por obras, entonces sí. La segunda pregunta que nos hicimos, ¿quién nos guarda? ¿Soy yo que me guardo o es Cristo que me guarda?
Ahora, muchos han usado varios textos de la Biblia hablando de los que entraron conociendo la verdad y luego se apartaron. Y dicen, si ve, que ellos perdieron la salvación. Pero yo quisiera ir a esos textos porque eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Por ejemplo, dice en 2 de Pedro, es un texto un poco largo, pero aguanten un poco. 2 de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pasaje bastante fuerte. Este pasaje habla de los falsos profetas que conocen un poco de la verdad, pero tuercen las cosas, contaminan el mensaje, y luego dice que ellos no solo son ciegos, pero son guías ciegos de los ciegos. O sea, Jesús hablaba mucho de los fariseos en su tiempo, que ellos eran los líderes religiosos que supuestamente tenían la verdad en sus manos. Ellos no la obedecían. Ellos no la obedecían. Y aquí mismo también, hoy en día se ve esto mucho. Por esto mucha gente, ahí mismo en este capítulo, 2 de Pedro 2, dice, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Lamentablemente hay muchos falsos profetas allá, hay muchos lobos vestidos de oveja. Hay muchos que van a engañar a las personas usando las mismas palabras de Cristo o de la Biblia. O sea, son ladrones, ellos roban a las personas, por sus mismas concupiscencias son llevadas y ellos engañan a las personas y dicen, no, pues eso no está bien, nunca ha sido el plan de Dios. Pero dice que ellos conocen un poco de la verdad. Y es más, de pronto ellos han experimentado una transformación superficial por conocer un poco de la verdad, porque en la Biblia conocemos muchos principios sobre cómo superar las adicciones, cómo llevar un buen matrimonio, cómo hacer esto, aquello y cómo tener felicidad en la vida. Pero si uno realmente no conoce la verdad de Dios, si uno no está en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos se apartan. Y habiendo conocido un poco, pero nunca creyeron el mensaje. Esa es la clave, que estos nunca creyeron el mensaje. Lo conocieron, pero no lo creyeron. Lo mismo que dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que están en la iglesia son salvos, de verdad. Ahora eso me lleva a la tercera pregunta. La primera, ¿somos salvos por la gracia o por las obras? Hay que pensar eso bien, porque si es por la gracia y si somos realmente salvos, siempre es por la gracia. Así como comenzamos, así terminamos. Es siempre por la gracia de Dios. Pero si es por las obras, ninguna cantidad de obras nos va a dar una paz verdadera y genuina. La segunda pregunta, ¿es Cristo que me guarda o soy yo que me guardo? Me gusta lo que dijo un predicador, creo que fue John MacArthur. Dijo, si la salvación se pudiera perder, todos la perderíamos. ¿Por qué? Somos personas falibles, pero es Cristo que me guarda. Yo estoy en sus manos. La tercera pregunta, y de pronto la más importante de este pequeño devocional. ¿Nos hemos examinado para ver si realmente somos salvos? No estoy hablando de actividad religiosa. La actividad religiosa no salva a nadie. Es como yo pararme en un taller y decir, ahora soy mecánico. No. Ser mecánico es mucho más que estar en el lugar donde trabajan los mecánicos. O sea, mucha gente asiste a una iglesia o habla
oraciones o habla acerca de Dios y procuran vivir vidas buenas, pero nunca ha habido un momento en que realmente se han arrepentido y creído el mensaje de la verdad. ¿Te has examinado? En 2 Corintios 13 dice: examinaos a vosotros si estáis en la fe. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos examinarnos en qué hemos realmente creído. Si yo estoy creyendo en mi iglesia para salvar, yo voy a perecer, voy a ir al infierno, el lugar que está reservado para todos los que no aceptaron la salvación de Cristo, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Si yo estoy creyendo en ser una buena persona, no. Yo soy un ser humano así como todos ustedes. Yo también tengo mis errores y mis falencias, aunque soy pastor. Yo soy un hombre que también necesito la salvación de Dios. ¿Ha habido un momento en tu vida, amigo, que en verdad has reconocido la grandeza de Dios y la grandeza, la magnitud de tu pecado? ¿Has hecho un vistazo a lo que Él hizo por ti en la cruz? Mucha gente dice: no, pues yo voy a hacer más buenas obras, yo voy a portarme bien y a ver si Dios tiene misericordia. Suena bonito, pero en Isaías dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, lo mejor que tenemos para presentarle a Dios nunca será suficiente. ¿Te has arrepentido? ¿Qué es el arrepentimiento? No solo es sentir culpa, es una parte, pero no solo es eso. No es simplemente remordimiento. O sea, me siento mal porque me pillaron en algún pecado y me arrepiento. No, eso tampoco es. El arrepentimiento es un cambio de mente. Es hacer un giro de 180. Es decir, yo vivía para el pecado y en el pecado yo vivía para mí mismo. Ahora quiero vivir para Dios. Ahora quiero poner mi mirada en Él. Yo quiero descansar en Él. Yo quiero que Él cuide de mí. Yo antes dependía en lo bueno que yo hacía, ahora dependo en Él y lo bueno que Él es. Ese cambio de mente que nos lleva a la fe, nos lleva a creer, es el primer paso. Dice un texto más, en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú has oído y si has creído, tienes la vida eterna y no vendrás a condenación, jamás. No estás puesto para ira, no vas a tener que sufrir esa condenación, porque Cristo ya la recibió por ti. Has pasado de muerte a vida, ahora vívelo, ahora aplícalo. Eso es lo que dicen en esos textos. En Filipenses, cuando dice ocupados en vuestra salvación, de eso está hablando. Ahora hay que vivirlo, hay que experimentar la libertad que nos da el Señor. En Efesios 2, nosotros leímos el versículo 8 y 9 que dice: la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. Pero el siguiente versículo dice que somos hechura suya, creados para buenas obras. Dios preparó una vida de buenas obras para todos los que están en Cristo. Todo el libro de 1 de Juan dice que, habla de las señales de cómo son los verdaderos creyentes. Y si tú no eres un verdadero creyente, o si tienes esa duda, lee el libro de 1 de Juan. Libro de 1 de Juan. Son 5 capítulos corticos, o sea, en poco tiempo puedes leer todo, pero quiero que tomes un tiempo para repasar, porque hay señal tras señal tras señal. Dice que, por ejemplo, el cristiano no peca. Pues claro, pecamos. Pero luego dice, no podemos decir que no hemos pecado, porque luego hacemos a Dios un mentiroso. Pero no debemos pecar, hay que confesar los pecados, Cristo nos limpia de todos los pecados. Pero luego, si alguno hubiese pecado, no debemos pecar, pero si hemos pecado, Cristo está ahí abogando nuestra causa. Y luego dice que no practicamos el pecado. Esa es la diferencia. No que vayamos a pecar jamás,
pero no practicamos el pecado, no es un estilo de vida para nosotros. Andamos en la luz como Él es luz, no queremos tener comunión con la oscuridad, nosotros no queremos ser amigos del mundo porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y está hablando de la forma de pensar y de vivir. Pues el asunto aquí, amigo, es que, bueno, es la gracia de Dios que me salva, no mis obras. Es Cristo que me guarda, no yo mismo. Pero ahora me examino a ver si hay fruto en mi vida. Si hay fruto de una verdadera comunión con Dios. Porque si no hay fruto, tampoco hay vida, no hay salvación. Y esos textos que hablan de los que conocieron el camino y luego se apartaron, se fueron, habla de eso. Que realmente nunca había un arrepentimiento y una fe genuina. Entonces ese es el reto, amigo. ¿La salvación se pierde? No. Pero muchos que creen que tienen la salvación, realmente no la tienen. Examinémonos. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes. No olviden compartir este video, suscribir a las notificaciones de la página, del canal. Entonces estamos para ayudarlos. Dejen un comentario, escríbanos un mensaje por interno si podemos ayudar en algo. Un abracito.